ver, el balance es muy positivo. La verdad es que todos los alumnos y alumnas que han participado este año en el Yogul han presentado proyectos muy interesantes con un nivel de desarrollo y de muy diferente tipología, tanto de base técnica, científica, servicios. La verdad es que ha sido un año muy interesante, muy intenso, como es todos los años este programa, pero realmente yo creo que les ha aportado un gran valor esa riqueza en el grupo de participantes. Es un placer poder acercar la realidad, ¿no? la práctica del día a día a los alumnos, y luego ha sido muy interesante el encontrarnos con gente tan válida, con gente tan capacitada, con gente con tantas ganas, que eso es algo que también me llamó muchísimo la atención. Pues mira, yo a todo emprendedor le diría lo que he contado en la conferencia, que se resume en 2 ideas. La primera, trabajar la mentalidad boom. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues la B de busca tu pasión, de pon todo tu corazón y tu alma en todo lo que hagas. La primera O de omite límites, de rodéate de personas que crean en ti, que generen lo que llaman efecto Pigmalión, que te vean con la mirada de grandeza, es decir, olvida esos límites que te hacen sentir pequeño. En la tercera o la segunda O sería olvida el confort, pasa a la acción, porque las teorías están muy bien y las herramientas que te podemos dar están muy bien, pero hay que atreverte, ¿no? a ponerlas a funcionar. Y la M de boom tiene que ver con marca la diferencia. Sé tú mismo, saca eso que sea genuino tuyo, porque es lo que al final te va a hacer conectar con tu autenticidad y, por tanto, despertar esa mentalidad ganadora. Porque he tenido una idea, no he sabido cómo plasmarla en un plan de negocio y me han acompañado durante todo el ciclo. Es decir, tú entras con una idea de negocio en el Yogul Chair Empresari y cada clase te suma. El plan, cómo hacer marketing, cómo hacer finanzas, me falta algo sobre fiscalidad. Viene un ponente real que está trabajando en un despacho de abogados para contártelo.